Buenas tardes, compañeros y maestro. El día de hoy les vamos a presentar nuestro video sobre la delegación Tláhuac. Mi equipo está conformado por Hanna, Jimena, Mariana, Judith, Dulce y su servidora Lisbeth. Tláhuac. Sobre las tranquilas aguas de los lagos volaban las aves que hacían su peregrinar a estas tierras cálidas, desde las zonas frías al norte del continente, lo que en la actualidad conocemos como los humedales o el lago de los reyes aztecas, hoy reservas ecológicas. Era una enorme superficie de agua, espejo líquido que duplicara un cielo despejado y limpio, surcado por parvadas. Tláhuac comenzó siendo agua, extensiones de la zona lacustre, que los primeros habitantes aprendieron a usar y respetar, y que ahora, ante el paso incesante de la civilización, se convierte en un reto para las generaciones del futuro. Con la llegada de los españoles, la demarcación viene a ser uno a sus 7 pueblos originarios, pero también a un cúmulo de tradiciones, festividades, celebraciones, templos y ritos que ahora encienden la memoria y dan colorido a las fechas más representativas de esa delegación: el Día de Muertos, la Fiesta de las Flores, el Carnaval, los tapetes de serrín, los honores al maíz y al elote, los largos peregrinales para celebrar las raíces, son solo parte de una manera de ser que vivió del agua y que ahora comparte su destino con la gran urbe. Cada año la reserva ecológica Los Humedales se viste de colorido cuando recibe las múltiples variedades de las aves migratorias procedentes del norte del continente, patos, garzas y los conocidos chichicuilotes. En su peregrinaje, estos visitantes de temporal cumplen puntualmente con su antiguo rito, que forma parte de su ciclo vital, de ahí la urgencia por conservar tal entorno. Por las tradiciones de sus pueblos originarios que le dan al paisaje y a los barrios y a las costumbres un sello distintivo, cada fiesta es una celebración en Tláhuac. Por ello acuden a visitarla vecinos de otras demarcaciones y aún de otras entidades de la República Mexicana. En 1929, mediante un decreto presidencial, Tláhuac se convirtió en la cabecera delegacional conformada por 7 pueblos originarios: San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yegacuitzol, San Juan Ixtayopan y San Andrés Tetelo. Hoy está dividiéndose coordinaciones territoriales, luego de que los pueblos originales se sumaron a las colonias Zapotitla, Del Mar, Miguel Hidalgo, La Nopalera y Los Olivos. Además, existen otras 82 colonias y más de un centenar de unidades habitacionales que concentran a una población que en su mayoría trabaja diariamente para abastecer al Distrito Federal de agua potable y de productos del campo, como espinaca, acelga, rábano, lechuga, maíz, frijol, tomate y calabaza, entre otros muchos productos. Tláhuac. El nombre originario de este asentamiento se deriva de náhuatl, huitlavia, que significa tener cuidado, estar a cargo de algo. Ese algo es el agua, un enorme espejo líquido que veía y reflejaba el cielo, y veía con verdor el campo y el espectacular Valle de México, de nuestros antepasados prehispánicos, y fue en 1222 cuando un grupo de chichimecas se asentó en el paraje de Tizic, barrio Casa, y dio origen al pueblo de Cuitláhuac. En 1446 el emperador Moctezuma Huicamina mandó construir la calzada de Tláhuac, que conecta a Tulyehualco con Tlaltenco, y dividida la zona lacustre en 2 porciones, el lago de Chalco y las aguas de Xochimilco. Fue en este paraje donde Hernán Cortés, al mando de su ejército y sus aliados, celebró una comida con el cacique local en su tránsito hacia la Gran Tenochtitlán, antes del paso obligado por Iztapalapa. Los misioneros franciscanos que llegaron tras la conquista de la Nueva España, encabezados por Fray Martín de Valencia, recorrieron la zona, establecieron sus lugares y evangelizaron a los pobladores. En San Pedro Tláhuac se construyó la iglesia de la zona después de 1592. El templo actual fue terminado a comienzos del siglo XIX, bajo un esquema de financiamiento por contribuciones. Durante los 300 años de dominación española, San Pedro Tláhuac perteneció a la jurisdicción de Chalco. Fue a partir de 1855, durante la presidencia de Antonio López de Santa Anna, cuando pasó a formar parte de la prefectura de Tlalpan, y en 1929 obtuvo el rango de delegación que conserva hasta la fecha. En este lugar se celebra cada año la Feria de San Pedro, así como el Carnaval y los jubileos. Cuando las comunidades organizaban los convivios, salen a las calles y consumen el rico mole en todas las variedades posibles, así como los tamales de frijol y los conocidos tlalpiques, rellenos con vísceras de pollo, acompañados de aguas frescas o pulque. La palabra náhuatl mixquic se traduce como mezquite
y del locativo, que quiere decir dentro de o sobre. Por este motivo, Mezquit se traduce como el lugar de los mezquites, pues abundan los árboles que producen este fruto. También posee un panteón prehispánico, donde se encontraron las famosas esculturas de piedra conocidas como la diosa de la vida y la muerte y el chacmol, mensajero de los dioses, que puede verse en el Museo de Andrés Quintana Roo de la calle Independencia. En Mezquit se ha fundido las tradiciones, los hábitos y las festividades prehispánicas de la cultura náhuatl con la herencia española. La población en sus orígenes era una isla que rodea por las aguas del lago de Chalco. La fundación de este lugar ocurrió en 1168 y ocurrió a cargo de las culturas chichimecas, chalcas y cuacuitláhuacas, desde luego por su locación y la actividad principal de sobrevivencia sobre la pesca y para el cultivo que se crearon las chinampas. Durante la época del virreinato, Mezquit era un pueblo responsable de suministrar a la Ciudad de México con pescado blanco, frijol, maíz y más productos de sus hortalizas. La única relación que tuvieron con la corona fue con motivo de la construcción de la primera catedral de la capital de nuestro país. Mezquit apoyó con la mano de obra en agradecimiento a los frailes que evangelizaron su comunidad. Los años pasaron y Mezquit continuaba siendo una ciudad autosuficiente, pero a principios del siglo XIX algunos pueblos comenzaron a sufrir una serie de epidemias. Sin embargo, los habitantes lograron salir adelante gracias a las chinampas y a su economía basada en lo que ahí se producía. San Andrés Mezquit está conformado por una población rural dedicada a las labores agrícolas. Las tierras de humedales, con riego de aguas tratadas provenientes del centro de la estrella, ofrecen al visitante una gran variedad de hortalizas y los guisos que se sirven en las mesas de las familias en la Ciudad de México. Mezquit es conocido por el Día de Muertos, que se festeja el día 1 y 2 de noviembre. En estas fechas, al igual que nuestros antepasados, desde hace siglos asistimos a la particular manera de alumbrar las tumbas en el cementerio del atrio del templo. La noche del 2 de noviembre, los pobladores llevan al cementerio rezos, recuerdos y ofrendas llenas de flores y alimentos. Las velas iluminan la noche y forman un gran mosaico viviente en medio de la veneración a los difuntos. Las casas de la localidad se adornan con ofrendas y en algunas incluso ofrecen comida a los visitantes. Los cronistas del pueblo consideran que la difusión masiva de esta tradición de muertos surgió en 1958 por iniciativa de un grupo de vecinos encabezados por el doctor Benjamín Roque. En el templo de San Nicolás Tolentino se celebra año con año la fiesta del santo patrono. Construido a finales del siglo XVII, dio origen a la fiesta más importante del pueblo de Tetelco. Originalmente perteneció a Xochimilco y a Mezquit, hasta que en un decreto de 1929 se constituyó como el pueblo de Tláhuac. Fue en ese lugar donde floreció el comercio del aguardiente de caña y se practicaba la agricultura en la zona chinampera. Tetelco es una voz náhuatl compuesta por dos vocablos, teteli, montón o hacimiento, y co, en, lo que da la idea de montón de piedras. Un enclave ocupado por los antiguos chichimecas que arribaron primero a Mezquit y que posteriormente fundaron Tetelco, donde se quedaron a trabajar en la limpieza de una parte de la laguna. En este pueblo de Ixtayopan colinda con San Pedro Tláhuac, San Antonio Tecomil, San Andrés Mezquit y Santiago Tulyehualco, y se encuentra en el suroeste del Distrito Federal. El primer templo de esta localidad data en 1537 y se construyó en honor a San Juan Bautista. La fiesta del santo patrono se realiza en los últimos días de junio, mientras que los primeros de enero se llevan a cabo las fiestas dedicadas a la Virgen de la Soledad. Ixtayopan es conocido por su tradición en la elaboración de tapetes de serrín, que los artesanos de la localidad preparan para las ceremonias del Viernes Santo. Por esos reconocidos tapetes efímeros por los que camina el asombro y el color, se anda la ruta de la procesión de Semana Santa, conocida como las Amarguras. Otra fiesta significativa es la concurrida Feria del Elote, en el mes de agosto. Ixtayopan fue colonizado también por los chichimecas, y según los documentos conservados hasta la fecha, su fundación data de 1537. Cuando Juan Anastasio, Juana Uchihuitl, Miguel Atzacayatzin, Juan Minatecal y Francisco Texcapanecal se asentaron en estas tierras. Ixtayopan inicialmente fue conocida como Tierra Blanca, ahora se designa como el corazón de la Tierra Blanca. La puerta o arco de Tlaltenco fue inaugurado el 30 de junio de 1789. Servía como aduana para cobrar por el paso de los animales que cargaban los productos que se comerciaban en la localidad. Este arco es el único que se conserva, ya que su similar de Tulyehualco fue destruido durante la Revolución.
Tlaltenco, localizado al noroeste de la delegación y a la orilla sur de la Sierra de Santa Catarina, fue un enclave chichimeca mencionado en las crónicas en el año 10 pedernal, cuando grupos de este origen étnico se establecieron en Cuixayacatitlán, lugar donde se encontraba una máscara labrada en el árbol. En esta localidad se asienta la iglesia más antigua de los 7 pueblos originarios de Tláhuac, en el basamento de una cruz de tezontle colocada a espaldas de la parroquia de San Francisco de Asís. Está inscrita en la fecha de su terminación, 1549. Zapotitlán significa entre árboles de zapote. Está ubicado al lado sur del centro Jaltepec. Este pueblo de tierras arsénicas se ha visto favorecido por la explotación de minas de arena y sus derivados. Fundado en 1525 debido a su proximidad con la Sierra de Santa Catalina, se caracteriza por una temperatura templada y húmeda. En 1641 se terminó de construir la iglesia local. Este dato grabado en la fachada principal del antiguo templo. De acuerdo con los croquis de la época, el pueblo contó con 2 iglesias, una dedicada a Santiago Apóstol y la otra para los fieles de la Señora Santa Ana. Los habitantes de este poblado celebran 2 fiestas, ambas llenas de luces y música. La primera se realiza a principios de febrero para honrar al Señor de la Misericordia, y la segunda es un homenaje al santo patrono Santiago Apóstol, y tiene lugar a finales de julio. Para los oriundos de Zapotitlán, estas festividades también son una ofrenda al pasado indígena, a las fiestas de la Madre Tierra. En estas fechas la chirimía y los concheros y los fuegos pirotécnicos se contribuyen en la parte esencial de sentir de un pueblo de Tláhuac. Santa Catarina y Ecacuitzol se distingue en el pasado por su trabajo en el procesamiento de leche de cabra para la elaboración de quesos. Debido al crecimiento de la zona en los últimos años, sus actividades agrícolas se han reducido considerablemente. Su iglesia de piedra de tezontle fue construida en 1569. Los 7 pueblos originarios de Tláhuac son su signo y su herencia. En las últimas décadas, y como un reflejo de un ejemplo más de lo que sucede en la Ciudad de México, la demarcación recibió a los pobladores de otras latitudes, que llegaron a establecerse en sus colonias. Algunos de sus pueblos, como Zapotitlán y Ecacuitzol, perdieron su fisionomía original, y los viejos ejidos fueron fraccionados para dar paso a lotes familiares y una traza urbana más moderada. Tláhuac enfrenta el reto de la convivencia de sus raíces ancestrales y la nueva visión de una ciudad en expansión. El legado indígena y el arriago a la tierra se ven confrontados con los grafitis y las procesiones. Las tierras ejidales evocan el paso lleno de tradiciones indígenas, mientras que las grandes avenidas reflejan la vida ventajiosa de la urbe.